Artículo 3. Que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. No solamente es necesario creer en el Hijo de Dios, como está demostrado, sino que es menester creer también en su encarnación. Por lo cual San Juan, después de haber dicho muchas cosas sutiles y difíciles sobre el Verbo, enseguida nos habla de su encarnación en estos términos. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Y para que podamos captar algo de esto, propondré dos ejemplos. Es claro que nada es tan semejante al Hijo de Dios como el Verbo concebido en nuestra mente y no proferido. Ahora bien, nadie conoce el Verbo mientras permanece en la mente del hombre, si no es aquel que lo concibe, pero es conocido al ser proferido. Y así, el Verbo de Dios, mientras permanecía en la mente del Padre, no era reconocido sino por el Padre. Pero ya revestido de carne, como el Verbo se reviste con la voz, entonces por primera vez se manifestó y fue conocido. Baruch 3:38. Después apareció en la tierra y conversó con los hombres. El segundo ejemplo es este. Por el oído se conoce el Verbo proferido, y sin embargo no se le ve ni se le toca. Pero si se le escribe en un papel, entonces sí se le ve y se le toca. Así, el Verbo de Dios se hizo visible y tangible cuando en nuestra carne fue como inscrito. Y así como el papel en que está escrita la palabra del Rey se le llama palabra del Rey, así también el hombre al cual se unió el Verbo de Dios en una sola hipóstasis se llama Hijo de Dios. Isaías 8:1. Toma un gran libro y escribe en él con un punzón de hombre. Por lo cual los santos apóstoles dijeron acerca de Jesús, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. En esto erraron muchos, por lo cual los santos padres, en otro símbolo, en el concilio de Nicea, añadieron muchas precisiones en virtud de las cuales son destruidos ahora todos los errores. En efecto, Orígenes dijo que Cristo nació y vino al mundo para salvar también a los demonios. Por lo cual dijo que todos los demonios serían salvos al fin del mundo. Pero esto es en contra de la Sagrada Escritura. En efecto, dice San Mateo 25:41, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo cual, para rechazar esto se agrega que por nosotros los hombres, no por los demonios, y por nuestra salvación, en lo cual aparece mejor el amor que Dios nos tiene. Fotino ciertamente consintió en que Cristo nació de la bienaventurada Virgen, pero agregó que Él era un simple hombre, que viviendo bien y haciendo la voluntad de Dios mereció venir a ser hijo de Dios como los demás santos. Pero contra esto Jesús dice en Juan 38, Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es claro que del cielo no habría descendido si allí no hubiese estado, y que si fuese un simple hombre no habría estado en el cielo. Por lo cual, para rechazar ese error se añade, descendió del cielo. Maniqueo, por su parte, dijo que ciertamente el Hijo de Dios existió siempre y que descendió del cielo,
pero que no tuvo carne verdadera sino aparente. Pero esto es falso. En efecto, no convenía que el doctor de la verdad tuviese alguna falsedad. Y por lo mismo, puesto que ostentó verdadera carne, verdaderamente la tuvo. Por lo cual dijo en San Lucas 24:39: Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por lo cual, para rechazar dicho error, agregaron los santos padres: y se encarnó. Por su parte, Evión, que fue quien, de origen judío, dijo: Cristo nació en la Santísima Virgen, pero por la unión de un varón y del semen viril. Pero esto es falso, porque el ángel dijo en Mateo 1:20: lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Por lo cual los santos padres, para rechazar dicho error, añadieron: del Espíritu Santo. Valentino, por su parte, confesó que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, pero pretendió que el Espíritu Santo llevó un cuerpo celeste y que lo puso en la Santísima Virgen, y que ese fue el cuerpo de Cristo, de modo que ninguna otra cosa hizo la Santísima Virgen, sino que fue su receptáculo. Por lo cual aseguró que dicho cuerpo pasó por la bienaventurada Virgen como por un acueducto. Pero esto es falso, pues el ángel le dijo a ella, Lucas 1:35, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y el apóstol dice, Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Por lo cual añadieron, y nació de la Virgen María. Arrio y Apolinar dijeron que ciertamente Cristo es el Verbo de Dios y que nació de la Virgen María, pero que no tuvo alma, sino que en el lugar del alma estuvo allí la divinidad. Pero esto es contra la Escritura, porque Cristo dijo, Juan 12:27, ahora mi alma está turbada. Y también en Mateo 26:38, triste está mi alma hasta la muerte. Por lo cual, para rechazar dicho error, añadieron, y se hizo hombre. Pues bien, el hombre está constituido de alma y cuerpo. Así es que muy verdaderamente Jesús tuvo todo lo que el hombre puede tener, con excepción del pecado. Al asentar que Cristo se hizo hombre, se destruyen todos los errores arriba enunciados y cuantos puedan decirse, y principalmente el error de Eutiques, que enseñaba que hecha la mezcla de la naturaleza divina con la humana, resultaba una sola naturaleza de Cristo, la cual no sería ni puramente divina ni puramente humana, lo cual es falso, porque así Cristo no sería hombre, y también contra esto se dice que se hizo hombre. Se destruye también el error de Nestorio, el cual enseñó que el Hijo de Dios está unido a un hombre solo porque habita en él. Pero esto es falso, porque en tal caso no sería hombre, sino que estaría en un hombre. Y que Cristo es hombre lo dice claramente el apóstol. Filipenses 2:7. Y por su presencia fue reconocido como hombre. Y Juan 8:40 dice, ¿por qué tratáis de matarme a mí, que soy hombre, que os he dicho la verdad que he oído de Dios? De todo esto podemos concluir algunas cosas para nuestra instrucción. En primer lugar, se confirma nuestra fe.
En efecto, si alguien dijera algunas cosas de una tierra remota a la que no hubiese ido, no se le creería igual que si allí hubiese estado. Ahora bien, antes de la venida de Cristo al mundo, los patriarcas y los profetas y Juan Bautista dijeron algunas cosas acerca de Dios, y sin embargo no les creyeron a ellos los hombres como a Cristo, el cual estuvo con Dios y además es uno con Él. De aquí que nuestra fe, que nos transmitió el mismo Cristo, sea más firme. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que está en el seno del Padre. Él mismo lo ha revelado. De aquí resulta que muchos de los secretos de la fe se nos han manifestado después de la venida de Cristo, los cuales estaban antes ocultos. En segundo lugar, por todo ello se eleva nuestra esperanza. En efecto, es claro que el Hijo de Dios no vino asumiendo nuestra carne por negocio de poca monta, sino para una gran utilidad nuestra, por lo cual efectuó cierto canje, o sea, que tomó un cuerpo con un alma, y se dignó nacer de la Virgen, para hacernos el don de su divinidad, y así Él se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Romanos 5:2. Por quien hemos obtenido mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios.